Martin Heidegger, filósofo de la época contemporánea, nació el 26 de septiembre de 1889. La filosofía de Heidegger es una de las modalidades del existencialismo contemporáneo. Su preocupación fundamental respecto al ser y el tiempo no era la existencia humana, sino el sentido del ser en general. Su tarea fundamental consiste en aclarar el sentido del ser. Respecto a la filosofía, Heidegger no acepta una concepción que subordine a estas ciencias particulares. Heidegger desarrolló su propio concepto del ser, llamado Dasein, que significa ser aquí o existencia. La existencia humana surge con el sentimiento de estar arrojado en el mundo. Ser en el mundo no significa simplemente estar ahí, pues es en el mundo donde el hombre se va haciendo. El mundo le presenta una red de posibilidades entre los cuales él elija, y así se elige a sí mismo. Por ello, el hombre es un ser inconcluso, cuya posibilidad de elección solo termina con la muerte. Heidegger comienza señalando que solo desde el ser humano se puede captar el ser, porque el ser humano es el único ente que se pregunta por el ser y por su ser. Distingue entre el ser del hombre Dasein y el ser de las cosas. A las propiedades que caracterizan a las cosas las llama categorías. A las propiedades del hombre las llama existenciales, porque lo que caracteriza al hombre es la existencia. A través de la existencia, Dasein intentará llegar al conocimiento del ser. El análisis fenomenológico de la existencia humana se caracteriza por la temporalidad. El hombre vive en el porvenir, se proyecta, se trasciende. En esto consiste la existencia del Dasein. Dentro de la existencia del Dasein, distingue entre la existencia auténtica y la existencia inauténtica. La existencia del hombre también se caracteriza por ser en el mundo, porque se ocupa de las cosas que usa como instrumento para la organización de sus posibilidades. El hombre no es un ser aislado, es un ser interrelacionado con el mundo de cosas y las personas. La existencia del Dasein se desenvuelve en esta facticidad, porque se encuentra arrojado en el mundo. El hombre nunca puede escapar enteramente de la existencia impersonal, perdido de las cosas y personas. Pero como ser potencial no está condenado a una manera única de la existencia. Al hombre se le ofrecen dos caminos, la existencia auténtica y la existencia inauténtica. La inauténtica es aquella al que el hombre se adapta a un modo de ser impropio. El hombre se encuentra en un estado caído que de él no se piensa del propio ser, sino se deja llevar por las cosas y personas. Existen algunas características de la existencia inauténtica, como lo son el anonimato, que es estar disuelto entre la magia, la inconsciencia, que es abrirse de la muerte y de los problemas de la existencia, la irresponsabilidad, que es hacer lo que todos hacen sin plantearse las consecuencias. En cambio, la auténtica es aquella que el hombre puede escapar de la inautenticidad, que consiste en aceptar la realidad o la muerte como determinante de sus posibilidades. Algunas características son 4 muy importantes: la de elección, la muerte, la temporalidad y la libertad. La de elección quiere decir que el hombre, un ser arrojable en el mundo, que se encuentra en la resistencia de las cosas, pero se afirma frente a la resistencia y se lanza hacia posibilidades a realizar. La muerte cierra el total de posibilidades del hombre y los abre la angustia, que es la experiencia de la nada, y los desvela al ser. El Dasein, haciendo de la muerte una existencia, realiza su ser más propio. La temporalidad. El Dasein es esencialmente temporal y se despliega en 3 momentos de tiempo. La libertad. El Dasein elige en el porvenir y se abre un abanico de proyectos posibles y puede y debe elegir entre ellos. La libertad consiste en elegirse, en convertirse en un centro autónomo de realizaciones de sí mismos mediante la elección del porvenir. El hombre es la proyección de sí mismo y fundamenta libremente su futuro. La muerte desvela la nada. El hombre auténtico se enfrenta con la realidad de la muerte, que revela que su ser es nada, pues sus proyectos terminan siendo nulos y acaban frustrados por la muerte. La muerte y la nada definen el sentido de la existencia. El hombre ante la nada experimenta el sentido de la angustia. La angustia es la experiencia de la nada y la experiencia del ser. Así adquiere sentido la existencia del Dasein. Heidegger considera que este no es una característica, es su propio ser. Significa que la naturaleza propia del Dasein consiste en su existencia,
y no lo aprendido o conocido mediante categorías o conceptos. Dasein es el ser en el mundo. En la vida cotidiana, el hombre no toma conciencia de sí mismo como existencia. Para ello se necesita que resulte en una situación límite, es decir, frente a la muerte.